En 1978, España no buscaba una constitución perfecta, buscaba sobrevivir. Tras una dictadura, con el miedo aún vivo en las calles y el ejército vigilando cada paso, el país se enfrentó a una pregunta decisiva. ¿Podían antiguos enemigos sentarse a negociar sin volver a destruirse? La respuesta fue un pacto frágil que cambió la historia. España llegaba a 1978 profundamente dividida. Las heridas de la guerra civil seguían abiertas en la memoria colectiva y la transición avanzaba entre desconfianza, miedo y tensiones constantes. Nadie daba por garantizado que la democracia fuera a durar. La violencia seguía presente. ETA intensificaba sus atentados, la extrema derecha actuaba con impunidad y sectores del ejército observaban con creciente inquietud cada concesión política. El recuerdo del franquismo aún pesaba. Muchas estructuras del régimen seguían intactas y la desconfianza hacia los partidos políticos era generalizada. Para algunos, la democracia era una promesa, para otros, una amenaza. En este contexto, la idea de redactar una constitución consensuada parecía casi imposible. Las posiciones ideológicas estaban muy alejadas entre sí. Sin embargo, todos compartían un mismo temor. Si no había acuerdo, el país podía volver al enfrentamiento. La calle reflejaba esa tensión invisible. Manifestaciones, huelgas y protestas se sucedían mientras el miedo a un nuevo estallido recorría el país. Muchos españoles apoyaban la democracia, pero no sabían si estaban preparados para pagar su precio. Las fuerzas de seguridad aún operaban con mentalidad autoritaria, y cualquier error podía desencadenar una reacción en cadena. Bastaba una chispa para que el pasado regresara con violencia. En los cuarteles, los rumores crecían. Algunos mandos veían la apertura política como una traición a la herencia de Franco y comenzaban a hablar abiertamente de poner orden si la situación se descontrolaba. La economía tampoco ayudaba. Inflación, desempleo y crisis internacional aumentaban el malestar social, alimentando el discurso de que la democracia traería caos e inestabilidad. España no solo estaba decidiendo su sistema político, estaba apostando su propia continuidad como país unido. La redacción de la Constitución reunió a personas que, pocos años antes, se consideraban enemigos irreconciliables. Derecha franquista, socialistas, comunistas y nacionalistas se sentaron a negociar el futuro del país. Nadie confiaba plenamente en nadie. Cada palabra, cada artículo, era motivo de sospecha y tensión. El consenso no nacía de la ilusión, sino del miedo a lo que podía ocurrir si fracasaban. Los llamados padres de la Constitución trabajaban bajo presión constante. Sabían que cualquier ruptura podía interpretarse como debilidad y provocar una reacción autoritaria. Las negociaciones fueron duras. Se cedió más de lo que muchos querían admitir. Cada parte renunció a algo fundamental para lograr un equilibrio mínimo. No se trataba de construir el país ideal, sino uno posible. Cada reunión era un ejercicio de contención. Los debates se prolongaban durante horas, con silencios incómodos y miradas cargadas de desconfianza. Nadie quería ser el responsable del fracaso. Los comunistas aceptaron símbolos que habían combatido durante décadas. La derecha aceptó libertades que había reprimido durante 40 años. No era reconciliación, era supervivencia política. Detrás de cada acuerdo había presiones externas.
Europa observaba con cautela, mientras Estados Unidos temía que una transición fallida desestabilizara el sur del continente. Los medios de comunicación suavizaban el discurso, conscientes de que una palabra mal medida podía incendiar la opinión pública. El consenso no fue un acto heroico, sino una renuncia colectiva, y precisamente por eso funcionó. Algunos temas eran especialmente explosivos: la forma del Estado, el papel del rey, la descentralización territorial y el rol del ejército estaban cargados de tensión. La monarquía se mantuvo no por consenso popular, sino como garantía de estabilidad. Para muchos, fue una concesión amarga pero considerada necesaria. El modelo autonómico surgió como solución de compromiso. No era federalismo, pero tampoco un Estado centralizado. Un equilibrio frágil que buscaba evitar nuevos conflictos territoriales. El ejército obtuvo garantías explícitas. La Constitución reconocía su papel en la defensa del orden constitucional, una concesión que hoy sigue generando debate. Cada artículo aprobado era una pequeña victoria y a la vez una renuncia. El 6 de diciembre de 1978, los españoles fueron llamados a votar la nueva Constitución. No fue una jornada eufórica, sino contenida, cargada de expectativa. Para muchos ciudadanos, votar sí no significaba entusiasmo, sino esperanza de estabilidad. Era un voto para dejar atrás el miedo. El resultado fue claro. La Constitución fue aprobada por amplia mayoría. España tenía por primera vez un marco democrático consensuado. Pero el silencio posterior decía mucho. Nadie celebró como si todo estuviera resuelto. Todos sabían que el equilibrio era delicado. La Constitución había nacido, pero todavía debía sobrevivir. Con el paso del tiempo, la Constitución de 1978 se convirtió en el pilar de la democracia española. Permitió décadas de estabilidad y desarrollo. Sin embargo, también dejó problemas sin resolver. Muchos conflictos actuales tienen su origen en aquel pacto apresurado y condicionado por el miedo. Hoy, algunos la defienden como un éxito histórico. Otros la critican como un acuerdo impuesto por las circunstancias y nunca revisado en profundidad. Lo cierto es que no fue una constitución nacida del consenso ideal, sino del temor compartido a repetir el pasado. Y quizás ahí radique su verdadera importancia. La Constitución de 1978 no fue perfecta, pero evitó que España volviera a destruirse a sí misma. Fue un pacto entre enemigos, firmado bajo presión, miedo y urgencia. Si quieres seguir descubriendo las historias que no te contaron, suscríbete ahora al canal. Aquí analizamos los pactos incómodos, las decisiones forzadas y los momentos en que la historia pudo tomar otro camino. En el próximo episodio hablaremos de cómo ese equilibrio empezó a resquebrajarse y del día en que todo volvió a estar en peligro. No te lo pierdas.